La Iglesia parece derrumbarse desde dentro. Una corriente de relativismo, compromisos y engaños está erosionando la fe, mientras la tradición se desvanece y la verdad se reduce a una mera opinión. Monseñor Schneider denuncia la siniestra conspiración que está haciendo pedazos el catolicismo. Estamos viendo una iglesia que se adapta a las lógicas del mundo, en lugar de oponerse con firmeza. Si quieres comprender hacia dónde nos dirigimos y las razones detrás de todo esto, tienes que escuchar estas palabras. Recientemente, durante la transmisión con el padre Gabriel Sarraute, Monseñor Athanasius Schneider abordó un tema fundamental de la teología católica: la inmutabilidad de Dios. Basándose en el concepto de omnipotencia divina, explicó que Dios puede hacer todo, excepto aquello que contradiga su naturaleza esencial. Él no puede mentir ni cambiar. De esta premisa surge una pregunta crucial. Si Dios permanece inmutable, ¿cómo puede la Iglesia, su cuerpo místico, sufrir transformaciones radicales? Hoy, tanto en la Iglesia como en el mundo, reina la idea de que todo está sujeto a cambios. La concepción dominante es la de un cambio constante, como si la verdad pudiera ser moldeada según los tiempos. Monseñor Schneider ha recordado la atmósfera de los años inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II, cuando se creía que cada aspecto de la fe y de la disciplina eclesiástica podía ser reformado. Ya entonces, el joven teólogo Joseph Ratzinger observaba con aprensión cómo el concepto mismo de estabilidad doctrinal era puesto en duda. Hoy, el panorama parece aún más crítico. El reciente sínodo sobre la sinodalidad, por ejemplo, ha generado más dudas. El término sinodalidad resulta ambiguo y sin límites claros, evocando un proceso fluido e indefinido. Schneider ha comparado esta deriva a la que Zygmunt Bauman definía modernidad líquida, un fenómeno que, además de afectar a la sociedad civil, ha invadido también la Iglesia. Las consecuencias son evidentes. Verdades que antes se consideraban inamovibles, ahora se cuestionan. No se ha llegado solamente a prohibir la celebración de la misa tradicional, una decisión sin precedentes, sino que también se habla de bendecir uniones homosexuales y de reformar radicalmente la jerarquía eclesiástica, transformando la Iglesia en una institución democrática, donde las decisiones se basan en el consenso, en lugar de en la fidelidad a la revelación. Pero, si todo es susceptible de cambio, ¿qué queda de la fe? Si aceptamos que las verdades doctrinales se pueden modificar, estamos reconociendo, sin decirlo claramente, un relativismo que niega la existencia de una verdad absoluta, afirmó Schneider. Ha destacado cómo esta perspectiva se configura en realidad como una forma de neopaganismo, en la que la religión se adapta a las circunstancias históricas, en lugar de permanecer anclada a esa verdad eterna. El peligro, según Schneider, es evidente. Un cristianismo que se adapta a los impulsos del mundo pierde su propia identidad y el poder del Evangelio. Si la Iglesia abandona la proclamación clara y firme de la verdad, se arriesga a reducirse a una simple institución social, perdida en su misión sobrenatural. El obispo ha ilustrado un fenómeno que considera extremadamente inquietante: el uso de la disciplina eclesiástica para silenciar a sacerdotes y obispos que defienden la tradición. Ha llamado la atención sobre el caso de la misa tradicional, que una vez fue el centro de la liturgia católica, que hoy, de manera paradójica, es considerada por algunos sectores como un obstáculo a eliminar. Nunca la Iglesia ha prohibido un rito auténtico que ha formado a generaciones de santos, ha subrayado, evidenciando la incongruencia de tal decisión.
Pero el problema va mucho más allá de la liturgia. Schneider ha alertado sobre el peligro de una iglesia que se amolda excesivamente a las exigencias del mundo, olvidando su vocación sobrenatural. En su opinión, la insistencia en una iglesia sinodal y democrática no es más que un intento de reducir la fe a un sistema humano, en el que la doctrina se forma por consenso en lugar de ser acogida como un don divino inmutable. Si la iglesia se transforma en una mera organización social, no será más la iglesia de Cristo, advirtió. Monseñor Schneider abordó después otro aspecto crucial de la crisis actual: la pérdida de lo sagrado. Según él, la confusión doctrinal y litúrgica que hoy aflige a la Iglesia nace, precisamente, del olvido de que la fe católica no es una construcción humana, sino la revelación divina transmitida a lo largo de los siglos. Una vez puesto en duda este principio, cada elemento, incluso los más básicos de la liturgia y la doctrina, se vuelve cuestionable. Ha observado cómo, en las últimas décadas, se ha extendido la idea de que la misa debe adaptarse a la sensibilidad moderna, haciéndola más accesible y menos solemne. Transformación que ha desacralizado progresivamente el rito y debilitado la percepción de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Reducir la liturgia a un simple encuentro comunitario corre el riesgo de hacernos olvidar que la misa es, ante todo, el sacrificio de Cristo renovado de forma no violenta. Explicó. Para él, la crisis litúrgica es el núcleo de la crisis de la fe. Si los fieles dejan de reconocer lo sagrado, acabarán perdiendo también la comprensión de la doctrina y de la moral. De aquí nace la urgencia de redescubrir la tradición litúrgica, no como una cuestión estética o nostálgica, sino como herramienta esencial para mantener viva una fe auténtica. Schneider continuó su reflexión, exhortando a resistir esta deriva relativista y asegurando a los fieles que no están solos en esta batalla. Ha recordado que todavía existe una parte vital de la Iglesia, intacta por la mentalidad mundana, que sigue defendiendo la verdad con valentía. Sin embargo, advirtió que el camino no será fácil. Quien se opone a esta revolución doctrinal a menudo es aislado, etiquetado por algunos como rígido o nostálgico de un pasado que hay que superar. Schneider trazó un paralelismo con los sufrimientos y las persecuciones sufridas por muchos santos en la historia de la Iglesia, cuando defender la fe auténtica conllevaba un precio elevado. Ha resaltado que, incluso en los periodos más difíciles, cuando reinaba la confusión doctrinal, Dios siempre ha hecho surgir fieles testigos capaces de defender la integridad de la fe. No debemos tener miedo de ser minoría, ha declarado. En la historia de la salvación, la acción divina siempre se ha manifestado a través de pequeños grupos de fieles, en lugar de a través de una masa que cede a las presiones mundanas. Schneider reafirmó que la verdad es indestructible y que, a pesar de la crisis actual, la fe auténtica se seguirá transmitiendo. Exhortó a los fieles a mantener viva la esperanza, permaneciendo arraigados en la oración, en los sacramentos y en una sólida formación, sin dejarse llevar por la confusión del momento. Finalmente, hizo un llamamiento para que se cree una verdadera alianza del sentido común, no solo entre los católicos, sino también con cualquiera que reconozca el valor de la verdad objetiva y del orden natural. ¿Qué te ha parecido? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.